¿Alguna vez has sentido ese vacío en el pecho cuando alguien que te importa te ignora por completo? Esa sensación de que tus mensajes se pierden en el aire, de que tus palabras no tienen eco, de que de repente eres invisible para esa persona que antes parecía verte de verdad. Si estás aquí, probablemente lo has vivido. Un novio que de pronto se aleja, una amiga que deja de responder, o tal vez hasta un familiar que parece haberte borrado de su radar. Y lo peor no es solo que te ignoren, sino lo que haces después. Porque déjame decirte algo desde el principio. Hay cosas que jamás deberías hacer cuando sientes que te están ignorando, si de verdad quieres recuperar su atención. Y no hablo de trucos baratos ni de juegos de manipulación. Hablo de algo mucho más profundo, algo que Carl Jung, el gran explorador del alma humana, descubrió hace décadas y que hoy puede cambiar cómo enfrentas estas situaciones. Imagínate esto. Estás sentada frente a tu celular, mirando ese mensaje que enviaste hace horas y que sigue sin respuesta. O tal vez estás recordando esa conversación donde sentiste que tus palabras caían en un pozo sin fondo. ¿Qué haces? ¿Le escribes otra vez? ¿Buscas excusas para llamar su atención? ¿Te quedas callada pero por dentro te consumes de ansiedad? La mayoría de nosotras hemos estado ahí, y es normal. Pero lo que no te han contado es que esas reacciones, esas cosas que haces casi sin pensar, podrían estar alejándote aún más de lo que quieres, que te vean, que te escuchen, que te valoren. Y aquí es donde entra Carl Jung. Él nos enseñó que todo lo que vives afuera, en tus relaciones, en cómo te tratan los demás, tiene su raíz adentro de ti, en ese mundo invisible que él llamó el inconsciente. El inconsciente no es solo un lugar donde guardas recuerdos olvidados. Es como un océano profundo que lleva las corrientes de tus emociones, tus miedos, tus deseos, y sí, también esas partes de ti que no quieres ver. Jung decía que cuando alguien te ignora, no es solo un problema con esa persona. Es una señal, un mensaje de tu inconsciente que te está gritando algo. Pero la pregunta es, ¿lo estás escuchando? Porque si no lo haces, si sigues cometiendo los mismos errores una y otra vez, no solo vas a perder la atención de esa persona, sino que vas a perder algo mucho más importante, a ti misma. Piensa en alguna vez que te hayas sentido ignorada. Tal vez fue ese hombre con el que salías, que al principio te llenaba de mensajes y detalles, pero que de repente empezó a contestar con monosílabos o a desaparecer por días. O esa amiga que siempre estaba ahí para ti, pero que ahora parece tener tiempo para todos menos para ti. ¿Qué hiciste? Si eres como la mayoría, probablemente intentaste llenar ese silencio. Le escribiste más, buscaste formas de aparecer en su vida, o hasta te pusiste a analizar cada detalle para entender qué hiciste mal. Pero aquí está el primer secreto que Jung nos dejó. Cuando alguien te ignora, lo peor que puedes hacer es correr detrás de ellos. ¿Por qué? Porque al hacerlo, le estás diciendo a tu inconsciente que tú no vales lo suficiente como para que te busquen, que tu valor depende de cuánto te esfuerces por ser vista. Esto no es solo una idea bonita, es una verdad que Jung exploró toda su vida. Él decía que nuestras relaciones son espejos de lo que llevamos dentro. Si te sientes ignorada, no es solo que esa persona esté siendo fría o distante. Es que algo en ti está proyectando esa sensación de no ser suficiente, y esa proyección no viene de la nada. Viene de lo que Jung llamó la sombra, esa parte de ti que escondes, que reprimes, que no quieres que nadie vea. Tal vez es el miedo a que no te quieran, la duda de si realmente mereces amor, o esa vocecita que te dice que siempre tienes que hacer más para que te acepten. Cuando corres detrás de alguien que te ignora, estás dejando que tu sombra tome el control, y eso nunca termina bien. Imagínate a María, una mujer como muchas de nosotras. Tiene 32 años, vive en una ciudad como Bogotá o Los Ángeles. Trabaja duro y siempre ha sido la amiga que está para todos. Pero hace unos meses empezó a salir con un hombre que al principio parecía perfecto.
flores, cenas, mensajes hasta tarde. De repente, él empezó a cambiar. Los mensajes tardaban días en llegar. Las excusas eran cada vez más vagas. María sintió ese vacío, ese nudo en el estómago. ¿Qué hizo? Empezó a mandarle más mensajes, a buscarlo en redes, a preguntarle qué pasaba, pero cada vez que lo hacía, él se alejaba más. ¿Te suena familiar? Seguro que sí. Y lo que María no sabía es que al correr detrás de él, estaba alimentando una herida que ya llevaba dentro. La idea de que si no se esforzaba al máximo, nadie se quedaría a su lado. Jung diría que María no solo estaba reaccionando a ese hombre, sino a su sombra. Esa parte de ella que cree que su valor está en cuanto la quieren los demás. Y aquí está el primer error que jamás debes cometer. No persigas a quien te ignora, porque cuando lo haces, no solo pierdes su atención, sino que le das poder a esa sombra para que te haga sentir más pequeña. ¿Y si en lugar de correr detrás de alguien, te detuvieras un segundo? ¿Y si escucharas lo que tu inconsciente te está tratando de decir? Porque te aseguro que ese silencio que tanto te duele tiene un mensaje, y no es el que piensas. El inconsciente, según Jung, no habla con palabras claras como en una conversación. Habla con símbolos, con emociones, con esas corazonadas que a veces ignoramos porque parecen irracionales. Cuando alguien te ignora, tu primera reacción podría ser enojo, tristeza o hasta ganas de desaparecer. Pero detrás de eso hay algo más grande. Tal vez es tu inconsciente diciéndote que estás poniendo tu felicidad en manos de alguien que no la merece. O quizás te está pidiendo que mires esa parte de ti que se siente invisible desde hace mucho tiempo, mucho antes de que esa persona llegara a tu vida. Piénsalo. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que no te veían? Tal vez fue en la infancia, cuando querías que tus papás te prestaran más atención, o en la escuela, cuando sentías que tus amigas te dejaban de lado. Esas heridas no desaparecen solas, se quedan en tu sombra, y cuando alguien te ignora hoy, no es solo ese momento lo que duele, es todo lo que ya traías contigo. Jung decía que estas experiencias no son casualidades, son invitaciones a mirar adentro, a enfrentar lo que has estado evitando, pero si en lugar de escucharlas, corres detrás de quien te ignora, estás cerrando la puerta a esa transformación que podría cambiarlo todo. Así que aquí va la primera lección de Jung para ti. No persigas, no mendigues atención, no te desgastes tratando de ser vista por alguien que no quiere verte, porque cada vez que lo haces, estás traicionando a tu inconsciente, a esa parte de ti que sabe cuánto vales. Y créeme, mujer, vales mucho más de lo que cualquier silencio te haga creer. Pero esto es solo el comienzo. Hay más cosas que jamás deberías hacer cuando te ignoran, y te las voy a contar paso a paso. Porque esto no se trata solo de recuperar su atención, se trata de recuperar la tuya. Ahora que ya sabes que correr detrás de alguien que te ignora es como cavar un pozo más profundo para ti misma, vamos a ir más allá. Porque no se trata solo de quedarte quieta y esperar a que las cosas cambien mágicamente. Carl Jung nos enseñó que el verdadero cambio empieza cuando miras adentro, cuando entiendes por qué ese silencio te duele tanto y qué estás haciendo mal sin darte cuenta. Así que prepárate, porque aquí viene el segundo error que jamás debes cometer cuando sientes que te ignoran. No te traiciones a ti misma para llenar ese vacío que dejaron. ¿A qué me refiero con traicionarte? A esas veces que cambias quién eres, que te callas lo que sientes, que te esfuerzas por ser alguien que no eres solo para que esa persona te voltee a ver. Imagina a Carla, una mujer de 28 años que vive en Ciudad de México. Carla lleva meses saliendo con un hombre que a veces la trata como princesa y otras veces la deja en visto por días. Cuando él la ignora, ella no solo se queda callada, sino que empieza a hacer cosas que no van con ella. Le escribe mensajes dulces aunque esté molesta,
finge que no le importa aunque por dentro se esté rompiendo, y hasta deja de salir con sus amigas para estar disponible por si él decide aparecer. ¿Te suena? Apuesto a que sí, porque muchas hemos caído en esa trampa. Jung diría que Carla no solo está perdiendo la atención de ese hombre, sino que está perdiendo algo mucho más valioso, su autenticidad. Él llamaba autenticidad a ese estado en el que vives, siendo fiel a quien realmente eres, sin máscaras, sin pretender ser alguien más para encajar. Pero cuando alguien te ignora y tú respondes moldeándote a lo que crees que ellos quieren, estás traicionando esa esencia. Y lo peor es que tu inconsciente lo sabe. Por eso te sientes tan mal, tan vacía, tan perdida. No es solo porque te ignoren, es porque te estás ignorando a ti misma. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que tienes que bajar la voz, suavizar tus palabras o esconder tus emociones para no molestar a alguien que ya te está dejando de lado? Tal vez le escribes algo como: oye, ¿estás ocupado? No pasa nada si no puedes contestar, cuando en realidad quieres gritarle: ¿por qué me tratas así? O tal vez te quedas revisando sus historias en Instagram, buscando pistas de por qué te dejaron en visto, mientras te repites que no debería importarte tanto. Eso, amiga, es traicionarte. Es decirle a tu inconsciente que tus necesidades no valen, que tu voz no merece ser escuchada. Jung nos enseñó que el inconsciente no se queda callado ante esto. Cuando traicionas tu autenticidad, él te lo hace saber con señales. ¿Cuáles? Esa ansiedad que no te deja dormir, ese nudo en la garganta, esa sensación de que algo no está bien aunque no puedas explicarlo. Es tu alma gritándote que dejes de sacrificarte por alguien que no te ve. Porque aquí está la verdad que Jung descubrió. Las relaciones que valen la pena no te piden que te hagas pequeña. No te exigen que te adaptes a un molde que no es el tuyo. Al contrario, te inspiran a ser más tú, a brillar, a crecer. Entonces, ¿qué haces cuando te ignoran? ¿Te quedas callada y finges que todo está bien? ¿Te conviertes en alguien que no eres solo para que te presten atención? No. Eso es lo que jamás debes hacer. Porque cada vez que lo haces, estás enviando un mensaje a tu inconsciente. No merezco ser vista por quien soy. Y ese mensaje se convierte en una creencia que te sigue a todas partes, no solo con esa persona, sino en cada relación que tienes. Imagina por un momento que estás frente a una bifurcación en el camino, como decía Jung. Un sendero es fácil. Sigues corriendo detrás de quien te ignora. Sigues cambiando por ellos. Sigues esperando que un día te vean. El otro sendero es más oscuro, más incierto. Es el camino donde te detienes, respiras y decides que no vas a traicionarte más. La mayoría elige el primer camino porque parece seguro, porque es lo que siempre hemos hecho. Pero Jung nos diría que el verdadero crecimiento, la verdadera atención que mereces, está en el segundo sendero. Es el que te enfrenta con tu sombra, con esas partes de ti que has estado ignorando por miedo a quedarte sola. Porque sí, la sombra tiene mucho que ver aquí. ¿Recuerdas ese concepto de Jung? La sombra es todo lo que escondes. El enojo que no te permites sentir, la tristeza que tapas con una sonrisa, el miedo a que si muestras quién eres de verdad, nadie se quede. Cuando alguien te ignora y tú respondes traicionándote, estás dejando que esa sombra crezca, y cuanto más la ignoras, más poder tiene sobre ti. Se manifiesta en esa necesidad de complacer, en esa urgencia de ser perfecta, en esa vocecita que te dice que si tan solo fueras mejor, no te ignorarían. Pero aquí está el secreto que Jung quería que entendieras. No tienes que ser mejor para nadie, no tienes que cambiar, adaptarte ni rogar. La atención que vale la pena viene cuando te atreves a ser tú, con tus luces y tus sombras. Y si alguien no puede verte así, si te ignora cuando eres auténtica, entonces no merece estar en tu vida. Punto. Pero para llegar a ese lugar, necesitas dejar de cometer este segundo error.
Necesitas empezar a escuchar lo que tu inconsciente te está diciendo cada vez que te sientes invisible. Piensa en Andrea, una mujer de 40 años que vive en Miami. Andrea pasó años en una relación donde su pareja la ignoraba constantemente. No contestaba sus mensajes, llegaba tarde sin avisar, la dejaba esperando sin explicación. Ella, en lugar de enfrentarlo, empezó a justificarlo. Es que tiene mucho trabajo, es que no le gustan los mensajes, es que yo debería entenderlo. Pero cada vez que lo justificaba, algo dentro de ella se apagaba. Hasta que un día, después de leer sobre Jung, se preguntó, ¿qué parte de mí estoy sacrificando por él? Y la respuesta la golpeó como un trueno. Estaba sacrificando su voz, su valor, su derecho a ser vista. Entonces, Andrea hizo algo radical. Dejó de justificar, dejó de cambiar por él y empezó a hablar desde su verdad. Le dijo cómo se sentía, sin suavizarlo, sin miedo. ¿Y sabes qué pasó? Él se alejó más, pero por primera vez, Andrea no se sintió vacía, se sintió libre, porque al no traicionarse, recuperó algo que él nunca le pudo quitar, su autenticidad. Y eso, amiga, es lo que tú también mereces. Así que la próxima vez que te ignoren, no te traiciones, no cambies quién eres. Escucha a tu inconsciente y pregúntate, ¿qué merezco yo en este momento? La respuesta te va a sorprender. Llegamos al tercer gran error que jamás debes cometer cuando sientes que te ignoran. Y este es el que puede cambiarlo todo si lo entiendes bien. Hasta ahora hemos hablado de no perseguir a quien te deja de lado y de no traicionarte para llenar su silencio. Pero hay algo más, algo que Carl Jung vio con claridad. No te quedes atrapada en el caos que ese silencio crea en ti, porque cuando alguien te ignora, no solo te duele el rechazo, te duele todo lo que despierta dentro de ti. Y si no manejas ese caos, si te dejas consumir por él, no solo pierdes su atención, sino que pierdes la oportunidad de transformarte en la mujer que estás destinada a ser. Imagínate esto. Alguien te ignora y de pronto tu mente se convierte en una tormenta. Te preguntas qué hiciste mal, si ya no le importas, si hay otra persona en su vida. Revisas cada palabra que dijiste, cada mensaje que enviaste, buscando una pista. Te enojas, luego te pones triste, luego intentas convencerte de que no te importa, pero sí te importa. Ese caos emocional es como una montaña rusa que no para. Y la mayoría de nosotras, cuando estamos ahí, hacemos una de dos cosas. O nos hundimos en él, llorando en silencio y sintiéndonos víctimas, o tratamos de taparlo, fingiendo que todo está bien. Pero Jung nos diría que ninguna de esas opciones es la correcta. Él veía el caos como algo sagrado. Sí, leíste bien, sagrado. Para Jung, esas emociones desbordadas, esa confusión que sientes cuando te ignoran, no son el enemigo, son una puerta hacia tu inconsciente, hacia esas partes de ti que necesitan ser vistas, sanadas, integradas. Pero si te quedas atrapada en el caos, si dejas que te arrastre sin hacer nada, pierdes la llave para abrir esa puerta. Y aquí está el tercer error que jamás debes cometer. No ignores el mensaje que ese caos trae consigo. Piensa en Laura, una mujer de 35 años que vive en Medellín. Laura tenía una relación con un hombre que la ignoraba cada vez que discutían. Si ella decía algo que a él no le gustaba, él simplemente desaparecía. Días sin hablarle, sin contestarle, como si ella no existiera. Al principio, Laura se enojaba, le escribía mensajes largos, intentaba arreglarlo. Pero cuando él seguía ignorándola, ella caía en ese caos. Pasaba noches sin dormir, imaginando 1000 escenarios, culpándose por todo. Hasta que un día, harta de sentirse así, empezó a leer sobre Jung y se dio cuenta de algo. Ese caos no era solo por él, era por ella. Jung decía que el caos emocional es el lenguaje del inconsciente. Cuando te ignoran y sientes esa montaña rusa dentro de ti, no es solo porque esa persona no te responde.
es porque está tocando heridas más viejas, sombras que ya traías contigo. Para Laura, el silencio de ese hombre le recordaba a su papá, que siempre se iba de la casa cuando estaba molesto, dejándola con esa sensación de ser demasiado o no suficiente. Ese caos que sentía no era solo el presente, era el eco de su pasado pidiéndole atención. Entonces, ¿qué hizo Laura? En lugar de hundirse en el caos o de seguir persiguiendo a ese hombre, se detuvo, respiró hondo y se preguntó, ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué parte de mí necesita sanar? Y poco a poco empezó a ver los patrones. Se dio cuenta de que siempre había buscado amor en personas que la hacían sentir invisible, porque en el fondo ella misma se había ignorado por años. Ese descubrimiento no fue fácil, pero fue liberador, porque al enfrentar su caos, al no quedarse atrapada en él, Laura empezó a recuperar su poder. Y eso es lo que Jung quiere que hagas tú también. Cuando alguien te ignora y sientes ese torbellino dentro de ti, no te quedes ahí dando vueltas. No te castigues ni te pierdas en el drama. Usa ese caos como una linterna para mirar adentro. Pregúntate, ¿por qué me duele tanto? ¿Qué me recuerda esto? ¿Qué parte de mí he estado ignorando yo misma? Porque te prometo que la respuesta no está en esa persona que no te contesta, está en ti. Aquí va el secreto final de Jung. La atención que buscas afuera solo llega cuando te la das a ti misma primero. Cuando dejas de perseguir, de traicionarte y de hundirte en el caos, algo mágico pasa. Tu energía cambia, empiezas a brillar desde adentro, y esa luz atrae a las personas correctas, las que te ven sin que tengas que rogarles. Pero para que eso pase, necesitas soltar a quien te ignora, soltar la necesidad de ser validada por ellos, soltar el caos que no te deja avanzar. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de correr detrás de quien no te ve. Imagina despertarte cada día sintiéndote plena, no porque alguien te escribe o te llama, sino porque tú te elegiste a ti misma. Jung llamó a esto la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, integrando tus sombras, escuchando tu inconsciente, viviendo desde tu verdad. Y ese proceso empieza cuando decides que nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de hacerte sentir invisible. Así que la próxima vez que alguien te ignore, no persigas, no te traiciones, no te pierdas en el caos. Detente, respira, escucha. Porque en ese silencio, en ese espacio que parece vacío, está la clave para recuperar no solo su atención, sino algo mucho más grande, tu propio poder. Y cuando lo hagas, te prometo que el universo responderá. Las personas correctas llegarán, las oportunidades se abrirán, y tú, mujer valiente, te darás cuenta de que nunca necesitaste que nadie te viera para brillar. Ahora es tu turno. Reflexiona un segundo. ¿Qué has estado haciendo cuando te ignoran? ¿Qué parte de ti has estado sacrificando? ¿Qué podrías ganar si te atrevieras a soltar y a escucharte? Este no es solo un video, es un despertar. Si esto resonó contigo, compártelo con esa amiga que también necesita escucharlo. Esa mujer que está buscando respuestas en el silencio de alguien más. Deja tu comentario aquí abajo y cuéntame. ¿Qué vas a hacer diferente después de esto? Tus palabras no solo me inspiran a mí, sino a todas las que leemos y ayudan a que este mensaje llegue más lejos. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte lo que viene, porque este es solo el comienzo. Juntas, estamos construyendo una comunidad de mujeres auténticas, valientes, que no se conforman con menos de lo que merecen. Gracias por estar aquí, por escuchar, por ser parte de esto. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, el cambio empieza contigo y tú tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Te espero.